Carlo Ancelotti ha pasado a la historia del fútbol, gracias a su tiempo como jugador y, en especial, a una trayectoria repleta de éxitos como entrenador. El técnico italiano ha ido dejando su huella por todos los lugares que ha tenido el privilegio de estar. En el Real Madrid ya forma parte de un listado de técnicos históricos. Sus títulos al mando del mejor club del mundo están a la altura de muy pocos. Pero, ahora bien, hasta que Ancelotti logra colarse en el Olimpo del deporte rey tuvo que hacer frente a un camino muy largo. Un camino que tuvo que ir construyendo lejos del Madrid, pero que, con trabajo y tesón, le permitió convertirse en una leyenda del banquillo del Santiago Bernabéu. Por todo esto, Carlo Ancelotti merece que hagamos un recorrido por toda su trayectoria, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por su currículum deportivo. Carlo Ancelotti nació el 10 de junio de 1959 en Reggiolo, Italia, una ciudad productora de queso al norte del país. Carlo creció en una familia humilde, dedicada a la agricultura y en sus primeros años de infancia estuvo trabajando en la granja familiar. Con el paso de los años comenzó a ver que esa no era la mejor opción para labrar un buen futuro para él y su familia. Decidió probar fortuna en el equipo juvenil de su ciudad, donde iba a deslumbrar en los entrenamientos y en los primeros partidos. Muchos equipos comenzaron a despertar su interés en el joven Carlo Ancelotti, que demostró tener algo especial. El Parma se adelantó a todos y logró ficharle para sus categorías juveniles, pero no sería hasta el año 1976 cuando debutaría en el primer equipo en tercera división. En el Parma estuvo a lo largo de 3 temporadas disputando 63 partidos y anotando 15 goles, una cifra muy destacada para ser centrocampista. Esto levantó el interés de los grandes de Italia, pero fue la Roma quien se llevó el gato al agua y se hizo con una de las grandes perlas del fútbol italiano. En 1979, Carlo Ancelotti ficha por la Roma y da el salto a la primera división, debutando en la Serie A el 16 de septiembre, en un Roma 0 Milan 0, dando inicio a una larga trayectoria en la capital de Italia, donde logró hacerse un nombre en la historia del conjunto italiano. Ancelotti ganó 5 títulos en 8 años, y compartió vestuario con grandes jugadores como Bruno Conti, Paulo Roberto Falcao o Agostino Di Bartolomei. Disputó 227 partidos con la Roma donde logró 1 Scudetto y 4 Copas de Italia, abandonó la Roma en 1987, preparado para dar un salto mayor a su carrera deportiva. Uno de los equipos más laureados de Europa decidió apostar por Carlo Ancelotti, con la idea de dar un salto cualitativo en la plantilla. El Milan tenía uno de los mejores equipos de la historia del fútbol italiano, pero quería añadir la experiencia y la personalidad de Carlo, así Ancelotti aterrizó en la ciudad de Milán en la temporada 87-88. Rápidamente se hizo al mando del centro del campo, hasta el punto de convertirse en imprescindible, conformó, junto a Frank Rijkaard, Donadoni y Gullit una sala de máquinas casi perfecta, alcanzando su mejor nivel futbolístico y consagrándose en la élite. Ganó con el Milan 2 Copas de Europa, 2 Scudettos, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. A lo largo de 5 temporadas disputó 160 partidos y en 1992, tras una carrera llena de éxitos con 12 títulos en 16 temporadas se retiraba del fútbol en las filas del cuadro rosonero. Carlo Ancelotti fue internacional con la selección italiana 26 veces y anotó un gol. Disputó la Copa del Mundo de 1986 de México y el Mundial de 1990 en Italia, también fue partícipe de la Eurocopa Sub-21 de 1980 y la Euro de 1988 en Alemania, donde llegó hasta semifinales.
Después de labrar una gran carrera como jugador durante más de 16 temporadas, Carlo Ancelotti tenía claro que quería seguir ligado al fútbol, y se sacó el título de entrenador, el cual estrenó en 1995 a cargo de la AC Reggiana 1919. Su primera temporada en los banquillos le permitió dar el salto al Parma, equipo con el que debutó profesionalmente, donde cuajó grandes resultados en sus 2 años como entrenador. Su rendimiento en los banquillos no estaba pasando desapercibido y su nombre ya ocupaba la agenda de los grandes. El técnico italiano pasó a ser uno de los entrenadores de moda de aquella época, y le llegó la llamada de la Juventus de Turín en 1999. Logró 2 subcampeonatos en las temporadas 99-2000 y 2000-2001. Después de no lograr resultados positivos, sumado a una enorme tensión con los aficionados radicales de la Juventus, terminó dejando el banquillo de Turín en junio de 2001. En 2001, después de su adiós a la vecchia signora, el AC Milan decidió recurrir a sus servicios. Allí comenzó un camino de éxito que duraría 8 temporadas. Su primer gran logro llegó en el 2003 al ganar la Champions League, siendo uno de los pocos en la historia del fútbol en conseguir ganar la Copa de Europa como jugador y como entrenador. Ese mismo año ganó la Copa de Italia y se convirtió en el líder de un equipo muy reconocible. El Milan de Ancelotti marcó una época en Europa, construyendo una de las plantillas más ganadoras de la historia, donde nombres como Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Rui Costa ayudaron en este éxito. Ancelotti se encontraba en la cima de los entrenadores en Europa y devolvió al Milan al estatus que se merecía el club, donde también logró una Copa de Italia, una Supercopa de Italia, 2 Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. El adiós de Carlo al conjunto rossonero llega en el verano del 2009. La gran trayectoria de Ancelotti con el AC Milan despertó el interés de los grandes clubes de Europa, siendo el Chelsea quien oficializó su fichaje el 1 de junio de 2009. La Premier League se presentó como una gran oportunidad para seguir demostrando su talento en los banquillos y conseguir títulos fuera de Italia. En su primera temporada en Stamford Bridge, Ancelotti superó todas las expectativas, consiguió un triplete en el primer año, destacando el título de la Premier League donde su equipo marcó más de 100 goles. Pero los éxitos se torcieron en la temporada 2010-2011, el Chelsea no logró ningún título aquel año y anunció el adiós de Carlo Ancelotti el 22 de mayo de 2011. El Paris Saint-Germain, que comenzó un proyecto comandado por Qatar y se presentaba al mundo con el objetivo de instaurarse en la élite del fútbol europeo a base de talonario, recurrió a la experiencia de Carlo Ancelotti el 30 de diciembre de 2011. En su primera temporada terminó logrando el subcampeonato de la Ligue 1. En su segundo año consiguió el título de la Liga francesa, pero el proyecto del conjunto parisino estaba enfocado para la Champions, y en esa temporada, cayeron eliminados en cuartos de final. Por esta razón, el PSG decidió poner punto y final a la andadura de Ancelotti por París. El conjunto blanco venía de la etapa de Mourinho y Florentino pensó en un cambio de aires, buscando la figura de un entrenador totalmente opuesto a Mourinho, pero con un currículum plagado de éxitos. El 25 de junio de 2013 Ancelotti se convertía en el nuevo entrenador del Real Madrid. El 18 de enero de 2014 Ancelotti consiguió su victoria número 500 como entrenador profesional y meses más tarde lograría su primer título en el banquillo del Real Madrid. Tras ganar al Fútbol Club Barcelona, levantaría la Copa del Rey, donde la cabalgada de Gareth Bale ya forma parte de la historia. Meses después llegó uno de los momentos más importantes de la historia del Madrid, la 10ª. El 24 de mayo de 2014 se impuso al Atlético de Madrid en la final de la Champions, con el mítico gol de cabeza de Sergio Ramos, que ponía fin a una sequía de 12 años sin levantar la orejona.
Carlo Ancelotti entraba de lleno en la historia del club, logrando su quinta Champions en el global de su carrera y la tercera como entrenador. La temporada 2014-2015 empezó por todo lo alto. Carlo Ancelotti sumó un nuevo título con el Real Madrid, la Supercopa de Europa. Antes de finalizar el año, el técnico italiano consiguió su cuarto entorchado al mando del Real Madrid al coronarse en el Mundial de Clubes. El conjunto blanco cerró un 2014 casi perfecto, repleto de éxitos. Pero, el año 2015 iba a ser muy diferente. El Real Madrid cayó en picado y no ganó ningún título de los importantes, siendo eliminado por Atlético de Madrid en Copa del Rey y la Juventus en Champions. Ante una temporada en blanco, Florentino Pérez anunció que Ancelotti no seguiría la siguiente temporada. Tras su paso por el Real Madrid, Carlo Ancelotti decidió tomarse un año lejos de los banquillos, pero un nuevo proyecto llamó a su puerta. El 20 de diciembre de 2015 el Bayern de Múnich anunció su fichaje. En su primera temporada en Alemania siguió sumando títulos a su enorme palmarés. En 2016 levantó la Supercopa de Alemania y logró una nueva Bundesliga, aunque en Champions y Copa fue apeado por Real Madrid y Borussia Dortmund respectivamente, y en septiembre de 2017, después de caer derrotado por el PSG, fue despedido como entrenador del Bayern de Múnich. El 23 de mayo de 2018 Carlo Ancelotti firmó por el Nápoles, y materializó así su regreso a la Serie A. En su primera temporada en el banquillo consiguió el subcampeonato de Liga tras una Juventus inalcanzable. Pero su segunda temporada con el Nápoles no iba a tener un buen desenlace. En diciembre de 2019 el conjunto italiano decidió prescindir de los servicios de Ancelotti. El técnico italiano venía de dos malas etapas, pero la Premier League volvió a llamar a su puerta. El 21 de diciembre el Everton anunció la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo. En su primera temporada, logró dejar al conjunto inglés en la 12ª posición de la Premier League. En el curso 2021 mejoró ligeramente los resultados de la anterior campaña, ya que dejó al Everton 10º en la tabla de la liga inglesa. Muchos daban por hecho que Ancelotti seguiría en Inglaterra la siguiente temporada, nadie se imaginaba lo que iba a suceder en el verano de 2021. El Real Madrid venía de la segunda etapa de Zidane en el banquillo, donde el entrenador francés decidió poner punto y final a su andadura. Florentino Pérez se encontraba inmerso en la búsqueda de un nuevo técnico hasta que apareció la figura de Ancelotti como una fantástica solución. El 1 de junio de 2021 el club blanco oficializó el regreso del entrenador italiano al Real Madrid. Carlo Ancelotti llevó al equipo a conseguir 3 títulos en su primera temporada. El 16 de enero de 2022 lograría ganar la Supercopa de España, tras vencer al Athletic Club, y conseguiría el título de Liga gracias a una gran campaña. Y plantó nuevamente al conjunto blanco en una final de Champions. Ancelotti llevaría al Madrid a conseguir la 14ª, tras vencer al Liverpool en la final. En el camino el Real Madrid consiguió remontadas mágicas e inexplicables a la altura de la grandeza del Rey de Europa. Actualmente Carlo Ancelotti está inmerso en su segunda temporada, donde ya ha conseguido levantar 2 nuevos títulos, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. El técnico italiano ya suma 25 títulos en toda su carrera como entrenador. Ancelotti tiene contrato con el club blanco hasta junio de 2024.